CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Radio Rosario. Vamos a conversar ahora con un periodista muy reconocido y que es muy amable con nosotros. Es el señor Claudio Yaquelin, es periodista, ustedes lo pueden leer en el diario La Nación. Claudio, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Fernández, ¿cómo estás? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por conversar con nosotros. Por favor. En este caso, como socio de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, que ha sacado una serie de informes, uno de los cuales habla del crimen organizado como nueva amenaza para los periodistas en Argentina. Es una nueva amenaza, pero no es la única, Claudio, además. Sí, bueno, es el informe anual que emite FOPEA sobre la libertad de expresión, sobre el monitoreo de la libertad de expresión, que es un trabajo que se realiza regularmente, que lo hacen los 23 monitores de todo el 24 monitores de todo el país, de manera absolutamente honoraria, y a su vez siguiendo un protocolo donde deben verificarse las causas. En primer lugar, lo que debo decir es, lo que advertimos es que se sostiene la tendencia de ataques a la libertad de expresión y de prensa, aunque haya habido alguna pequeña baja, muy en línea con los años no electorales, es decir, porque esto es el informe respecto de 2022, esto regularmente ocurre, más o menos estamos en la misma línea que en los años siempre no electorales, es decir, los años pares, y que recrudece en los años impares, que esto lamentablemente ya por los primeros registros que tenemos empieza a corroborarse. En segundo lugar, debo decir que son todos los casos que ocurren, porque lo que hay es, como en casi todos estos casos, un alto subregistro. En muchos casos porque hay colegas que prefieren que no se difunda, que no se sepa, sí, o no denunciar los casos. Ocurre también con los delitos, que denunciarlo, hacerlo público, sea más gravoso para su situación. Respecto de esto que decís, es el primer año que aparece que el crimen organizado aparece como un elemento de que atenta contra la libertad de prensa y de expresión. Esto, a lo que ustedes viven con regularidad, los colegas rosarinos, nosotros hemos estado el año pasado en 2 misiones en Rosario hablando con los colegas de allí, y la verdad es que lo que nos han contado de cómo han tenido que alterar y modificar sus hábitos, prácticas profesionales es estremecedor. Sí. Obviamente que eso se hace en un contexto donde se van acumulando, que es un proceso acumulativo, entonces se naturalizan prácticas, pero la verdad es que viéndolo, y sobre todo cuando uno va de afuera, empieza a resultar estremecedor y sumamente preocupante, y por eso FOPEA ha puesto mucho el foco en esa situación. Sí, ahí te interrumpo un segundo, Claudio, porque sí, en Rosario pasan cosas bastante complicadas. Estoy viendo el informe, habla de 6 ataques contra medios y periodistas realizados por el crimen organizado en Rosario. Pero en Rosario no solo hay mafias vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico, hay otras mafias. Yo mismo en este momento estoy siendo presionado y apretado, no necesariamente por una mafia vinculada al narcotráfico, ya te contaré en todo caso, y me incluyo dentro de los que no lo han denunciado públicamente ni se lo ha hecho llegar a FOPEA, pero es un apriete bastante molesto, y por eso te iba a preguntar, el crimen organizado en Rosario es como es foco, ¿no? Es como que está casi todo concentrado acá, pero ¿qué otras maneras detectó FOPEA de presión sobre los periodistas? Bueno, primero te quiero decir, está como muy concentrado el crimen organizado en Rosario, pero como vimos ayer que pasó con 2 móviles, uno de La Nación Más y uno de C5N, esto empieza a ocurrir, sí, en el entorno de la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, por eso nosotros es una alerta muy fuerte, porque lo de Rosario es la expresión más pública y más manifiesta de este fenómeno, pero no es una isla y no es una excepción. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
lo que estamos viendo también es que lo que empieza a aparecer con mucha preocupación, que a las viejas formas de presión de los poderes públicos, poderes económicos, sobre el periodismo para callarlo, para evitar que se investigue, que esto se mantiene, y de hecho la mayor parte de los ataques que vienen denunciados a la libertad de expresión y de prensa están cometidos por agentes públicos, sea claro, funcionarios de poderes ejecutivos, poderes judiciales, poderes legislativos. Esto revela también una situación extremadamente preocupante frente a eso. Y a esto debemos sumar, y en función de lo que vos me preguntabas, debemos sumar que empiezan a aparecer nuevas formas, nuevas metodologías de amedrentamiento, desde, por ejemplo, creación de causas que no tienen ningún sustento, no están vinculadas ni siquiera con lo que un periodista haya dicho, haya escrito o haya mostrado, sino que se crean causas para que buscar silenciarlo. Causas que a veces tienen que ver con espionaje, que tienen que ver con supuestos lavados de dinero, cosas que ver con el ejercicio profesional y con lo que en el ejercicio profesional hayan dicho o escrito los periodistas. Y esto es un hecho que empieza a ocurrir en todo el mundo. De hecho tiene una sigla en inglés que se llama SLAPP, que es Strategic Lawsuits Against Public Participation, es decir, juicios estratégicos contra la participación pública, es decir, buscan acallar a trabajadores. De hecho, FOPEA ha presentado esto en foros internacionales, entre la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA y ante las Naciones Unidas en el informe sobre derechos humanos, porque advertimos por lo pronto 3 casos muy concretos que fueron presentados. Uno es el de Irene Benito en Tucumán, otro es el de Daniel Enz en Paraná, Entre Ríos, y el otro es el de Daniel Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. Y yo te puedo agregar el mío, te lo voy a pasar después. Perfecto, sí, porque nos preocupa mucho. Este es un fenómeno, desconocía que estuvieras atravesando por esta situación y obviamente nos ocuparemos, porque esta es una situación que nos empieza a preocupar mucho, porque empiezan a aparecer estas causas que no tienen ningún destino de prosperar, obviamente, porque no tienen sustento, no están basadas en hechos reales, sino que sobre la base de algunos armados y construcciones forzadas, a lo que apuntan es a que el periodista se calle, el periodista no trate determinados temas, el periodista pierda tiempo, ponga en riesgo su patrimonio, porque muchas veces aparece en juzgados con los que tienen alguna connivencia los denunciantes, y entonces, cuando no son miembros del Poder Judicial los que lo hacen, y entonces tiene un primer avance. Ese primer avance a veces, bueno, primero implica gastar dinero, porque implica gastar dinero en abogados, y en segundo lugar, muchas veces puede llegar a tener embargos o alguna medida que afecta el patrimonio de los periodistas de manera muy preocupante. Esto es una modalidad que se está extendiendo, que nos empieza a preocupar mucho y que se suma a otra modalidad también bastante novedosa, acorde con los tiempos y los avances tecnológicos, que tiene que ver con el acoso digital, el acoso cibernético, donde se establecen grupos que hostigan y desacreditan y deslegitiman a los periodistas. Sí, tal cual, sí, tal cual. El riesgo es que probablemente en Buenos Aires haya más exposición, esté todo más. En las provincias hay una connivencia entre el poder político, la justicia, algunos grupos mafiosos que hacen que sea más difícil hacerle frente a este tipo de ataques. Bueno, esta es una de las cosas, Marcelo, que advertimos y que nos preocupa mucho, y que venimos advirtiendo hace mucho tiempo, y de hecho, si donde más ha crecido FOPEA ha sido en el interior, porque sabemos que ejercer el periodismo en el interior es mucho más difícil. Ejercer el periodismo en el interior, y no tengo que contártelo a vos, pero lo contamos a la audiencia, y sobre todo en ciudades aún más chicas que Rosario o Buenos Aires, donde uno se cruza en el supermercado, en el kiosco, en la plaza, en el bar, con la persona de la que está hablando, a la que ha expuesto a una situación compleja, y ese roce casi físico
lo expone al periodista a una situación mucho más de riesgo, mucho más de complejidad, donde ejercer el periodismo con libertad es mucho más difícil. Y por eso es que FOPEA ha crecido fundamentalmente en el último tiempo muy fuertemente en el interior, y donde también es difícil establecer ese tipo de denuncias, y donde también los monitores hacen un trabajo muy complicado, porque son los que, de acuerdo con el protocolo que tiene FOPEA, los que tienen la misión de indagar sobre el caso denunciado, llamar al acusado, hacer el informe, exponerlo. Por lo tanto, tienen también una situación de riesgo con la que deben convivir y afrontar cotidianamente. Sí, entiendo perfectamente. Bien, estoy viendo también, Claudio, y ya te voy a liberar porque sé que tenés un compromiso. Las provincias, según el informe de FOPEA, ¿no? Las provincias en las que se registraron más ataques, primero con 33% aparece Ciudad Autónoma de Buenos Aires, segundo provincia de Buenos Aires y tercero Santa Fe. Bueno, mucho tiene que ver en el caso de Ciudad de Buenos Aires, que esto es regular, dos o tres cosas. Una es que la cantidad de medios, periodistas y la concentración de poder en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores es extremadamente alta, y esto está muy vinculado directamente, además, en el nivel de exposición que eso tiene y repercusión. Eso está estrechamente vinculado. Proporcionalmente, si uno mira cantidad de medios, cantidad de periodistas, no es equivalente, pero obviamente eso concentra. En segundo lugar, Provincia de Buenos Aires, que es equivalente a lo mismo y está bastante vinculado con esto. Y después aparece Santa Fe, porque ahí aparece también, bueno, además de que haya alta concentración, hay una densidad demográfica más alta que en otras provincias, por supuesto, etcétera. También aparece el fenómeno de donde lo que advertimos con mucha preocupación, y lo ha hecho el informe de FOPEA, se ha publicado en los medios nacionales, yo me he ocupado en un par de notas también, lo que advertimos es que uno de los problemas más inquietantes de lo que ocurre en Rosario no es la ausencia del Estado, sino muchas veces la presencia cómplice del Estado o de los agentes del Estado. Esto agrava y complejiza mucho más la situación. Obviamente uno diría, pero ¿cómo no aparece casi casos, o no aparecen directamente casos en Formosa, o aparecen en otras provincias donde la libertad de expresión claramente es una aspiración más que una realidad? Y lo que advertimos también ahí, que es esa compleja relación en la cual se debe convivir los medios, el periodismo, con una realidad política muy complicada. Todo esto, por eso digo, tiene también que ver con lo que yo te decía, lo del subregistro. Ahora, claramente, lo que estamos advirtiendo es esto: un problema enorme en que quienes deben ser responsables de la custodia y la garantía del ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión y de prensa, muchas veces son cómplices de quienes lo obturan o que atentan contra él. Claudio, ha sido un placer como siempre conversar contigo. Muchas gracias. Te voy a contactar para contarte un poco lo que me está pasando. Sí, y me preocupa mucho. Primero, solidaridad absoluta, nuestro apoyo, el mío en particular, y el de FOPEA, preocupar mucho esto de FOPEA para porque realmente nos vamos a ocupar y nos preocupa. Gracias, un abrazo grande, Claudio, adiós. Un abrazo grande. Hasta luego. Claudio Jacqueline, un periodista muy reconocido, lo podemos leer en el Diario de la Nación habitualmente, y aparte es socio de FOPEA, que es el Foro del Periodismo Argentino.